Buenas, el tema de hoy es sífilis gestacional y congénita por Maily Barón y Alejandra Echever. La sífilis es un problema de salud pública que va en aumento y por esta razón la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF y otras organizaciones propusieron impulsar una iniciativa para la eliminación de su transmisión. En Colombia se ha apoyado esta iniciativa desde el año 2000. Pero sigue en aumento, pasando de reportar 0.9 casos por mil nacidos vivos a 2.43 casos por mil nacidos vivos. En el año 2014 se creó la nueva guía para el manejo de la sífilis y contribuir para el logro de la meta de su eliminación. A nivel mundial se calcula que cada año más de 12 millones de personas son infectadas por esta enfermedad y de estas 2 millones son maternas. La Organización Panamericana de la Salud se propuso a bajar la incidencia de los casos a 0.5 casos por mil nacidos vivos y para poder llegar a esta meta se debe tratar más del 95% de las maternas. En Colombia ha aumentado el reporte de casos, pero aún sigue habiendo un subregistro y un silencio epidemiológico que ha impedido llegar a la meta. En este cuadro podemos observar que en Antioquia la sífilis gestacional se ha reportado más de 4 casos por mil nacidos vivos y con respecto a la sífilis congénita se ha reportado más de un caso por mil nacidos vivos. Tenemos que la sífilis es una enfermedad infecciosa exclusiva del ser humano. Se transmite de manera sexual debido al microtraumatismo que sucede durante las relaciones sexuales, también por vía sanguínea y perinatal. Hay conductas de riesgo como son las prácticas sexuales sin protección, uso de preservativo, inicio de relaciones sexuales a muy temprana edad y múltiples parejas sexuales, entre otros. La sífilis congénita ocurre porque la madre transmite la infección al feto por vía hematoplacentaria en el momento del parto. Su clasificación va de sífilis adquirida, que se clasifica en temprana o tardía, dependiendo del año en que fue diagnosticada la infección. Esta a su vez se divide en fases: fase primaria, secundaria, latente, tardía. Y la sífilis congénita también se clasifica en si es precoz o si es tardía, y las fases van hasta los 2 años en sífilis temprana y después de los 2 años en sífilis congénita tardía. Tenemos que la sífilis primaria se manifiesta por la aparición de un chancro después de 3 semanas de la incubación de la bacteria. Aparece una lesión indura y esta desaparece después de 2 a 6 semanas sin tratamiento. La sífilis secundaria aparece desde la 3ª hasta la 12ª semana después de la aparición del chancro. Esta se divide en 2 periodos. Tiene un periodo de roceola sifílica, donde aparecen lesiones papulosas en el tórax, en el brazo, en el abdomen y en la región palmoplantar. Estas desaparecen entre 2 a 6 semanas sin tratamiento. Tenemos un periodo latente, acá no hay síntomas, puede durar hasta de 5 a 50 años. El paciente, si no recibe tratamiento, pasa a una sífilis terciaria. Tenemos la sífilis terciaria, esta puede ocurrir en cualquier momento de la infección. Dentro de sus manifestaciones más comunes son las cardiovasculares, las gomas sifílicas y las lesiones neurológicas. El daño a nivel del sistema nervioso central puede ocurrir incluso en la primera fase y se puede manifestar con meningitis, convulsiones. La sífilis neurológica presenta manifestaciones de demencia Taves dorsal. En este cuadro tenemos un pequeño resumen. Ya sabemos que el agente infeccioso es la espiroqueta treponema pálido.
El modo de transmisión sabemos que es de exposición sexual y también por vía prenatal o vertical. El reservorio ya sabemos que el ser humano es el único. Su periodo de incubación va desde 10 hasta los 90 días. Y tenemos pues como para resaltar que la susceptibilidad y resistencia, solo cerca del 30% de las exposiciones terminan con la infección, que el ser humano puede generar inmunidad gradual contra el treponema, pero es poco frecuente que la generen si el paciente ha recibido un tratamiento oportuno en las primeras fases. Los objetivos de la vigilancia, tenemos pues que los objetivos de la vigilancia de este evento es estimar la incidencia de la sífilis gestacional y congénita, caracterizar las variables de la persona y contribuir a la identificación de los casos de sífilis gestacional y congénita para el desarrollo de acciones dirigidas y evitar que aparezcan nuevos casos. Vamos a definir cada evento. Tenemos diferentes tipos de casos. Para el caso probable de sífilis gestacional se define que toda mujer gestante o que haya tenido pues ya esté en posparto o tenido un aborto en los últimos 40 días con o sin signos de sífilis congénita, se debe hacer una prueba treponémica rápida. Si esta es positiva y no ha recibido tratamiento, se debe hacer una prueba no treponémica, y estos casos no se reportan al CIVIGILA. Para el caso confirmado, es todo lo anterior, pero acá ya tenemos las pruebas treponémicas positivas y las pruebas no treponémicas también son positivas. Estos casos sí deben ser reportados al CIVIGILA y también si es una reinfección. En los casos de sífilis congénita, sabemos pues que los bebés deben de tener algunos de los siguientes criterios. Entonces, si el fruto de la gestación, la madre tiene sífilis congénita y sin tratamiento adecuado. Otro ítem es que el fruto de la gestación con prueba no treponémica, los títulos sean 4 veces mayor a los títulos de la mamá en el momento del parto. O si el recién nacido de la gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo actual tiene varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al examen físico y con los paraclínicos subjetivos de sífilis congénita. Todo fruto de la gestación que demuestre el treponema en campo oscuro por inmunofluorescencia u otra coloración en diferentes partes como la placenta, cordón umbilical o material de autopsia. Estas son las manifestaciones objetivas al examen físico y a nivel de los paraclínicos. Tener muy en cuenta poderlos realizar. Tenemos que las fuentes de información. Bueno, la vigilancia regular se debe hacer con una notificación individual de casos confirmados por laboratorio para sífilis gestacional y por nexo epidemiológico para sífilis congénita. Esta búsqueda debe ser activa de forma institucional cada trimestre de casos de sífilis congénita. Acá tenemos cada cuánto se debe reportar, entonces la notificación, como ya dije, debe ser individual, se hace cada semana. Vamos a tener varios indicadores de análisis de la información. Entonces tenemos cuál es la proporción de la incidencia de sífilis congénita. Esta se mide como el número de nuevos casos de sífilis congénita que se pueden desarrollar en una población. Su pronóstico es evaluar el ritmo del desarrollo de nuevos casos. Bueno, se debe hacer a nivel nacional, departamental y municipal, y la meta es que para el año 2015 la incidencia de sífilis congénita en Colombia será de 0.5 casos por 1000 nacidos vivos. Tenemos otro parámetro que es la tasa de mortalidad de la sífilis congénita. Esta nos ayuda a evaluar el impacto del evento en la población general con respecto al término de mortalidad. Se debe hacer de manera anual. Y el nivel también debe ser a nivel nacional, departamental y municipal. Este ítem es muy importante porque nos permite conocer
cuáles madres fueron diagnosticadas antes de la semana 17. Orientación de la acción. Entonces, hay acciones individuales que se hacen para la detección de sífilis gestacional y congénita. Esta tendrá lugar según el contexto a través de criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Para la gestante se debe hacer un seguimiento y un cumplimiento de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención integral de la sífilis gestacional y congénita, que fue creada en el 2014. La historia clínica debe ser completa y se debe tener en cuenta pues algunos requisitos: que toda la madre que acuda al control prenatal se realice la historia clínica completa y se debe de hacer énfasis relacionados con antecedentes con otras infecciones de transmisión sexual. También se deben identificar factores de riesgo como antecedentes de otras infecciones, el número de tasas de cambio de parejas sexuales y si ha tenido contacto sexual con algún paciente que tenga pues VIH-Sida. Si es madre gestante menor de 19 años, hay que tener en cuenta su nivel económico y educativo. Si tiene antecedentes de sífilis, se debe preguntar en qué fase de la enfermedad está al momento de la gestación, cómo fue tratada y qué medicamento le fue aplicado, y se debe hacer un seguimiento serológico y tratamiento a la pareja sexual. Vamos a ver las pruebas de laboratorio. Entonces, según la guía, se debe hacer primero un tamizaje con una prueba rápida treponémica, y si el resultado es positivo se debe hacer una prueba no treponémica para la confirmación del caso. Si la prueba inicial es negativa, esta igual se debe repetir cada trimestre de la gestación al momento del parto, o si hay un aborto, o si el parto fue en casa, también se debe hacer en la primera cita de control. Si la prueba rápida es positiva, se debe hacer la prueba no treponémica y se debe reportar en diluciones. Los estudios post-mortem, en este caso, se debe evaluar la posibilidad de que haya pues una sífilis congénita, y se debe realizar estudios de campo oscuro o inmunofluorescencia en la placenta y realizar necropsis para la búsqueda de signos sugestivos de sífilis congénita. Entonces, en este cuadrito podemos mirar los posibles resultados de cada prueba y qué se debe hacer. Entonces, si ambas son negativas, se excluye la infección, pero igual se puede hacer por sospecha, se puede repetir a los 15 o 21 días. Si ambas son positivas, entonces decimos que hay una infección. Esta puede ser reciente o antigua o desconocida, y si se confirma que la paciente fue diagnosticada y tratada anteriormente y correctamente, podemos decir que las pruebas pueden ser por una cicatriz serológica y se debe hacer un seguimiento cuantitativo con una prueba no treponémica. Si la no treponémica y la treponémica es positiva, decimos pues que hay infección entre un 90 a un 100%, y se debe hacer pues sí, se debe tratar de que es una infección una no infección activa. Si la no treponémica es positiva y la treponémica es negativa, entonces decimos que hay una relación cardiolipídica y es no específica, y puede ser que es por otras patologías. Bueno, con respecto al tratamiento, entonces en mujeres sin antecedentes alergias de la penicilina, se recomienda pues que el tratamiento debe ser con esta, debe ser benzatínica, y es de 2.400.000 unidades internacionales. Se debe aplicar en el momento que se conozca el resultado de las pruebas, y se debe hacer pues el manejo según el estadio que se encuentre en la gestante. Entonces, si la sífilis es temprana o menor a un año, se debe de incluir solamente una dosis intramuscular. Si la sífilis es tardía, entonces se debe de administrar una dosis cada semana por 3 semanas. Y si no se sabe en qué estadio está la paciente, se debe hacer una administración semanal por 3 semanas. Si la paciente
diagnosticada con sífilis gestacional es alérgica a la penicilina, primero se debe de hacer para estas pacientes el tratamiento debe ser igual con penicilina benzatínica, pero se debe hacer una previa desensibilización a esta. Se debe seguir la recomendación del esquema de sensibilización con penicilina B potásica y oral. Este es el esquema, entonces vamos a seguir pues las indicaciones del esquema para poder hacer la desensibilización y poder aplicar el adecuado tratamiento. Entonces, las mujeres con sífilis gestacional con diagnóstico de reinfección, el tratamiento también debe ser con esta misma medicamento y se debe aplicar una dosis cada semana hasta completar 3 dosis. Para el tratamiento en los compañeros sexuales se debe hacer como si fuera una sífilis desconocida, es decir, una dosis cada semana por 3 semanas, y si el paciente es alérgico se debe usar de doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. En el recién nacido, entonces, aunque los casos de sífilis congénita son muy asintomáticos, todos estos neonatos con sífilis gestacional se les hará una evaluación clínica de laboratorio incluyendo los siguientes. Entonces se debe buscar en el examen físico evidencia de sífilis congénita como prematurez, hepatosplenomegalia, rinorrea, hidropsis fetalis, y también se debe hacer pruebas serológicas. Entonces se debe hacer una prueba no troponémica, un cuadro hemático, en líquido cefalorraquídeo si es necesario. Para el diagnóstico del recién nacido, entonces se debe es indispensable conocer la historia clínica del control prenatal. Si el recién nacido cumple con los criterios de sífilis congénita, se debe realizar un seguimiento serológico con pruebas no troponémicas cada 3 meses hasta que el bebé cumpla 1 año, y verificar los títulos pues, que vayan bajando a menos 2 diluciones hasta que estén totalmente negativos o que estén ya bajos y no vuelvan a elevarse. Si el recién nacido tuvo un compromiso del sistema nervioso central, a los 6 meses se deberá realizar una punción lumbar para verificar los parámetros de este y poder mirar pues un tratamiento nuevamente ajustado pues si lo presenta. Entonces en el recién nacido que ya se ha identificado con sífilis congénita, el tratamiento es con penicilina G cristalina y se debe administrar 100.000 unidades kilogramo IV dividido en 2 dosis, cada una de 50.000, cada 12 horas por 7 días, y después se debe administrar 150.000 unidades kilogramo IV del día 8 al 10º día, administrado en 3 dosis, una cada 8 horas de 50.000 unidades kilogramo. En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de casos de sífilis congénita y cuya madre ha sido tratada adecuadamente, se recomienda una sola dosis de penicilina benzatínica con 50.000 unidades internacionales kilo intramuscular como profilaxis para la infección. Bueno, con respecto a las acciones comunitarias de vigilancia, estas van dirigidas a fomentar la educación sexual a través de campañas de promoción y comportamientos saludables relacionados con la sexualidad y la reproducción. Promover servicios de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, informar a la comunidad y a la vinculación de esta a procesos de vigilancia epidemiológica para la detención de posibles casos, y debe realizarse comités de vigilancia de salud pública a nivel departamental, distrital, municipal e institucional. Las medidas de control social busca vincular a la comunidad en acciones de prevención, control y vigilancia en salud pública, controlar la infección por sífilis gestacional y congénita. Con respecto a la participación social y educación, lo que se busca es comprometer a las autoridades locales
para que desarrollen gestiones intersectoriales, tratando de optimizar los recursos y aunar todos los esfuerzos posibles para el control de la sífilis gestacional y congénita. También busca que tenga acciones concretas de control de las enfermedades de transmisión sexual, tanto para las instituciones educativas como para las instituciones de salud. Bueno, los medios de comunicación influyen mucho en estas actitudes, porque una información oportuna, adecuada y eficaz transmitida les permite a las personas tomar decisiones sobre los cambios de actitudes o adopción de prácticas saludables frente a su propia vida, realidad y entorno. Buscan informar, motivar y movilizar a la población para que participe en estas diferentes acciones. Medidas sobre los servicios de salud. Las IPS pueden implementar un mecanismo que garantice el mejoramiento de la calidad del recurso humano para detectar y tratar los casos de sífilis gestacional y congénita, así como reforzar o actualizar al personal en las definiciones de casos y los mecanismos para el diagnóstico. Garantizar la adecuada atención de los casos en términos de calidad y oportunidad y orientar a las personas para que asistan oportunamente a los servicios de salud en los casos que pueda realizarse búsqueda activa de casos. En caso de que se presente un aumento de los casos de sífilis gestacional y congénita, se debe de revisar los criterios de definición de casos utilizados por el personal de salud y así detectar un incremento de casos debido a la mala clasificación de estos. Bueno, por último le vamos a enseñar uno de sus programas. Eso es una manera rápida donde nos explican qué debemos de hacer, los pasos que debemos seguir dependiendo de los resultados, y también nos habla sobre el tratamiento que se le debe administrar según cómo es diagnosticado. En este otro también pues seguimos con los gastos para el bebé, qué debemos de hacer en caso de que el bebé tenga positivo o no en los casos de sífilis congénita. Muchas gracias por la atención.